¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Una Noche con Ideas. Bueno, y vaya si las tenemos hoy porque tenemos un gran invitado, periodista, historiador. Seguramente vos sabrás que todos los lunes a la noche gran parte del público que se nutre de los canales de noticias está esperando a las 22 horas en La Nación Más para ver su editorial. Una editorial que de alguna manera marca una agenda y hace un repaso de lo que está pasando en la vida política argentina. Claro, hablo de editorial, hablo de periodismo, de televisión y claro, estoy hablando de Carlos Pañi, a quien le agradezco mucho su visita. Carlos, bienvenido. El agradecido soy yo. Bueno, vamos a hablar de todo hoy, pero vamos a arrancar por tu libro, El Nudo, ¿no? La verdad que estoy atrapado Por el nudo. Por el nudo. Son 800 páginas, un libro que es muy ágil de leer. Uno, bueno, está familiarizado con todo lo que lee porque básicamente hay mucha crónica periodística en toda la historia. Pero entiendo yo que vos presentás la crisis del 2001, y ahora nos vamos a ir desgranando. La crisis del 2001 la presentás como una especie de, ¿cómo decir?, bisagra de historia. Hay como una Argentina antes y una Argentina después de la crisis de diciembre del 2001. Sí, ¿Es así? sí, creo que hubo muchas cosas que cambiaron con ese colapso. Es muy difícil fechar un proceso. Sí. Los procesos son secuencias que se van dando con distinto ritmo, muchas veces en cámara lenta. Pero hay fechas que simbolizan un cambio. Bueno, esta es una. ¿Por qué? Primero porque el sistema político se reconfiguró. Yo creo que el 2001 pone en crisis o termina de poner en crisis a un sujeto de la política argentina que había sido determinante como vehículo de intervención de los sectores medios en el proceso histórico, que es el radicalismo, por más de 100 años. De hecho, el radicalismo fue fundado en 1891. Y eso cambia produce una crisis de representación de los sectores medios que después da lugar al macrismo, al PRO. Claro. O sea, ahí hay un cambio El importante. electorado no peronista que se identifica con el radicalismo, hay como un traspaso así en masa hacia el PRO, básicamente. Hay un traspaso y una disputa que sigue vigente. Sigue vigente. Digamos, y hoy está más vigente que nunca en la pelea por el control de la capital federal, que es el gran escenario de la clase media, de los medios de comunicación, de donde se van formando Donde las el peronismo imágenes. nunca se sintió cómodo tampoco. Exacto. Ahora, no es el único fenómeno. Creo que hubo una transformación en el peronismo. Que yo trato de, digamos, es uno de los temas que más me interesa narrar en el libro, una especie de conurbanización del peronismo. El conurbano bonaerense empieza a tener un predicamento tal, un peso tal en la ecuación, un peso específico determinado, que hace que aparezcan líderes peronistas que pueden controlar al peronismo y en todo caso controlar al país, prescindiendo de tener que tener una estructura de carácter nacional. Duhalde es uno, y el gran discípulo en esto que aprende, hereda y perfecciona a Duhalde es Kirchner y Cristina Kirchner. Si uno mira lo que está haciendo ahora Cristina, en estos días, es elaborar una propuesta electoral que le permita mantener su poder en el conurbano bonaerense, con independencia del resto, inclusive para perder en el resto. Pero la base de poder, el centro de gravedad está ahí. Esto desde el punto de vista de la configuración de la política, o digamos de las estructuras de representación. En el orden social, creo que 2001 es el año en que aparece como un fenómeno sistémico, como un fenómeno no marginal, sino central, la pobreza. ¿No había pobres antes? Claro que había pobres, sí. Pero la pobreza como un fenómeno impactante que ya no solamente... Pocos países del mundo tuvieron tanta pobreza como la que tuvimos nosotros en ese tiempo posterior a la crisis del 2001. Bueno, si uno mira la historia de la pobreza en la Argentina, de los últimos 20 años,
Es muy difícil encontrar un país en el mundo que tenga más pobres que los que tenía 25 años atrás. Claro. Para darnos una idea, no relativa a la pobreza, sino relativa a la integración social, a la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. En el año 1974 nosotros teníamos el mismo índice de integración que Francia, que la Francia del 74. Ahora tenemos el índice de integración de Perú. Esa es ¿Y dónde se dramatiza más ese contraste entre ricos y pobres? En el conurbano, que es un lugar donde la gente se encierra en countries o en barrios privados o en villas de emergencia. Bueno, se vio, y vos también lo graficás en el libro, se vio durante la pandemia, donde vos haces una comparación de un barrio de Quilmes donde el Estado cercó el barrio, lo cerró y dijo, bueno, acá hay un foco de infección, se quedan todos encerrados, les daban comida, no salgan de acá. Y la clase media alta estaba en un country. O sea, exacto, digo, bueno. había un contraste muy fuerte de cómo se atravesó la pandemia para esos sectores sociales. Eso no fue siempre así. Digamos, si uno mira, por ejemplo, Daniel, te pones un día antes de la cuarentena. Sí. Para no introducir los números de la pandemia que empeoran todo. Mirás para atrás. Ese día antes de la pandemia habría en la Argentina más o menos 4.000 villas de emergencia, de las cuales el 50% son posteriores al 2001. Sí. Y el 25% son posteriores al 2010. Quiere decir que hay un fenómeno de empobrecimiento, de deterioro de las condiciones de vida, de deterioro de lo sociolaboral, que reduce el poder de los sindicatos dramáticamente, expande el poder de algo raro. Esto lo estudia muy bien Juan Carlos Torres en un trabajo, que es los desocupados organizados. Organizaciones sociales, claro. Pero eso no estaba en la teoría social de que los desocupados pudieran organizarse con un centro que ya no es la fábrica, no es la empresa, es el barrio. Y también cambia también Sí. el modo de protesta. O sea, el trabajador organizado que está blanqueado, digamos, hacía huelga. O sea, tenía derecho a huelga, protestaba. El que no tiene trabajo, ¿cómo protesta? Entonces ahí aparecen los piquetes, aparecen las tomas de calle, exactamente, el avance sí, sobre la vía pública. Vamos a ver la tapa de tu libro, así la podemos enfocar para que la gente... le va muy bien a tu libro, ahora lo están buscando los chicos, el nudo. Pero sigamos con esto. Aparece una nueva forma de protesta, ¿no? Sí, y esto tiene algunas consecuencias estructurales. Primero, fiscales. Sí. No tanto por el gasto que supone atender a los que deben ser asistidos, sino porque todo el desempleo más la degradación de las condiciones laborales, para decirlo con una palabra, la informalidad, produce un enorme agujero fiscal que tiene que ver con los aportes al sistema previsional. Claro. Si la Argentina tiene una crisis previsional crónica que está en el corazón del problema fiscal. Si todos los candidatos que están hablando ahora de lo que van a hacer en el futuro para normalizar la economía y achicar el déficit, bueno, no se animan a decirlo, es difícil de decir, van a tener que encarar el tema previsional. Ahí vemos, ¿eh? Y la bajada me parece interesantísima. El nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Sí, esa es la pregunta que trato de claro. contestar, digamos. Ahora, hay otra dimensión en esto, muy importante a mi juicio, un poco abstracta o intangible. Cuando vos tenés mucha gente pobre en condiciones de vida inhumanas, viviendo semividas, es absolutamente lógico que se acorte la perspectiva temporal. Vivís en un presente permanente que es el presente de la supervivencia. Podés pensar en mañana, en pasado mañana, no mucho más allá. Bueno, si son muchos los que viven en esa situación, la tentación populista está al alcance de la mano, es decir, del político que va a vivir de darles presente, de darles para la supervivencia y manejar su necesidad, y manejando su necesidad manejar su libertad.
eso que es una forma de hacer política que se ha asentado en la Argentina, yo creo que se agudizó muchísimo después del 2001. Más toda otra cantidad de cosas que tienen que ver con la degradación de las condiciones sociales, que tienen que ver con enfermedades, inseguridad. Esto de un directivo de Toyota que el año pasado decía: convocamos gente para trabajar y no encontramos gente que tenga las destrezas básicas para fabricar, Esto pasó en Zárate. En Zárate, Sí. para vivir en una fábrica. Bueno, eso es un nuevo paisaje que hay en la Argentina, que como se ha ido configurando en cámara lenta, no tenemos noción de lo que significa. ¿Yo qué quise decir con el libro? Bueno, estudiemos esto, estudiemos un lugar, que es el lugar donde esto se procesa, donde más dramáticamente se presenta esta situación. Hay otros conurbanos, pero ninguno con el significado político del conurbano bonaerense. Y estudiemos un momento histórico, que es el 2001 y todo lo que viene después. Porque si miro la Argentina anterior al 2001, va a haber objetos que el cerebro busca y no encuentra, y va a haber objetos que el cerebro ve y no registra. Eso es un cambio de época, y eso creo que pasó. Más una gran crisis de representación. Sí. Esto nos lleva al presente, lo que te voy a decir ahora. Que se vayan todos. Y un experimento doble de recomponer la relación entre la gente y la política. El kirchnerismo dentro del peronismo y el macrismo dentro del no peronismo. Una gran polarización, dos bloques, que en alguna medida reconstituyen la representación de dos sectores de la sociedad. Media sociedad se siente representada en Juntos por el Cambio y media sociedad se siente representada en el kirchnerismo. Eso está empezando a fallar. Digamos, pareciera que en la Argentina se está reabriendo una crisis de representación. Que estuvo contenida con lo que fue el kirchnerismo y, bueno, y con la experiencia de Macri. Sí. Estaba contenida. Bueno, ahora esa polarización es insuficiente y empieza a haber gente que vota otra cosa, vota Milei, vota la ultraizquierda o no vota. O no vota, que ese es el dato. Este es el punto. Si mirás todas las elecciones que están sucediendo en las provincias, el índice de abstención es altísimo. En las elecciones del 2021 fueron las elecciones con mayor abstención de la historia democrática del 83 para acá. Bueno, ahí se reabrió un problema. Pero había una excusa ahí todavía, que era la pandemia. En 2021 nosotros votamos... Ahora no hay pandemia y la gente sigue y la gente votan menos que en las elecciones del Exacto. 2021, que se votó con pandemia. Yo creo que eso responde a muchas causas y una de ellas es la duración de la crisis. El estancamiento y la crisis ha sido suficientemente largo como para que involucre a todos como responsables. Entonces, lo voy a simplificar mucho. Durante mucho tiempo, los kirchneristas creíamos que el culpable era Macri y los macristas. Y los macristas creíamos que el culpable era Cristina y los kirchneristas. Y en determinado momento alguien dice: che, pero mirá, estuvo Cristina con Kicillof, la sacamos, pusimos a Macri, falló. Sacamos a Macri, pusimos de nuevo a Cristina, ahora en otra versión con Alberto, falló. ¿No serán todos? Eso es lo que está pasando hoy, claro, en una parte muy importante de la sociedad. Y esto sí es complicado. Este es un problema que no es un problema para celebrar, es un problema para estar preocupado. Es un problema complicado, pero también hay, en esa disyuntiva, ¿no? También hay un voto cultural. Digamos, el kirchnerismo marcó una forma de hacer política que fanatizó un sector y generó mucho rechazo en otros. Más allá del fracaso económico de la gestión Macri, hay gente que dice: bueno, yo prefiero esto porque los otros son autoritarios, el populismo tiene modos antidemocráticos que yo no comparto. También hay un voto cultural que no sé si en todos abarca todo el electorado, seguramente no, pero a un sector, a los núcleos duros todavía sí. ¿Por qué? Porque si vos miras la historia de la democracia del 83 hasta de nuevo, las fechas son arbitrarias, yo pondría el 2008. Sí. ¿Qué pasó en el 2008? 25 años de democracia. Conflicto con el campo. Sí. Si uno mira la historia del kirchnerismo, ahí hay algo. Por primera vez, en 2008 y en la crisis con el campo, con la excusa de la crisis con el campo, se quiebra un consenso, digamos, de lo que podríamos llamar republicanismo constitucional.
ideológico, que es lo que vos estás diciendo. Sí. Cosas que se daban por admitidas de manera universal, aparecen cuestionadas. Básicamente dos. No digo que aparecen agredidas también, pero no estoy hablando de la agresión a esas modalidades, digo el cuestionamiento. Aparece cuestionado que sea bueno que el Poder Judicial sea independiente. Aparece cuestionado que sea bueno que haya prensa independiente. En alguna medida aparece cuestionada la idea de que el poder del caudillo que tiene votos pueda ser limitado. Cristina pronunció un discurso hace poquitos días, hará semanas, diciendo algo que a mí me fascinó por la claridad y la honestidad de lo que dijo. El sistema en el que está fundada la República Argentina en su Constitución es un sistema que entronca con la tradición occidental republicana, digamos, del republicanismo constitucional, Sí. que supone que, bueno, que para organizarnos tenemos que crear el Estado y delegarle parte de nuestra libertad. Pero inmediatamente tenemos que cuidarnos del desborde de ese Estado sobre nosotros, del desborde del que manda. Y para eso establecemos dos instituciones, que es la justicia, que no queremos que surja de un poder mayoritario, queremos que sea contramayoritaria, y la prensa, para cuidarnos del que manda. Cristina el otro día dijo, si vos querés cuidarte de los jueces, votame a mí. Es decir, es al revés. Sí, claro. Yo te voy a cuidar. De esa justicia que no trabaja para vos. Sí. Exacto. Entonces, es como todo, digo, es genial, porque es todo al revés. Y ese conflicto ideológico, es cierto lo que vos decís, hay un sector que no tiene que ver solo con las prestaciones del gobierno, con la mayor o mejor calidad o menor calidad de un gobierno, sino con el proyecto democrático que hay o el proyecto institucional político que hay en cada uno de estos sujetos. Y es cierto, se abrió una querella ideológica muy difícil de resolver, que es lo que uno le pregunta siempre, o le preguntan a Larreta. ¿Vos querés terminar con la grieta? Sí. ¿Y te entenderías con el kirchnerismo? No. Bueno. Entonces tenés que admitir que hay una fisura muy difícil de ser suturada, porque son dos formas distintas de entender las cosas. Pero ahí aparece un problema para los sectores no kirchneristas dialoguistas, cuando dicen, nosotros tenemos que dialogar con todos, ¿no? Y que hay que hablar con el peronismo, hay que recuperar al peronismo dialoguista, al peronismo republicano. Y la verdad que es que ese peronismo dialoguista y republicano todavía, si está agazapado, todavía detrás del kirchnerismo. No ha aparecido uno podría decir Juan Schiaretti, lo que generó mucho debate dentro de Juntos por el Cambio, si entraba Schiaretti o no a ese frente de frentes que se proponía. Pero el resto de los gobernadores, ninguno se ha levantado, ni se ha parado, digamos, a enfrentar el poder de Cristina. Ahí hay un problema para dialogar. A ver, ¿por qué? Vuelvo a la idea originaria. Sí. Porque Cristina tiene una llave. Y la llave de Cristina es el poder sobre el conurbano. Si vos querés militar en el PRO o en el radicalismo, Sí. y no tenés votos en el centro de Rosario, en el centro de Mar del Plata, en Caballito, te equivocaste de partido. Andate a otro partido. Si vos querés militar en el peronismo y hacer una carrera en el peronismo, y no podés empezar a hablar en el conurbano bonaerense, que es lo que le pasó a Labaña, a Massa, a Pichetto, a Schiaretti, a Randazzo, a todos los que durante el periodo de Macri, desde el peronismo, quisieron enfrentar a Cristina y no la pudieron desplazar. Claro. Bueno, el liderazgo va a seguir siendo de Cristina. Por eso ella está buscando contenerse en esa base. Entonces, hay un liderazgo geográfico, sociológico, ligado a 20 razones que podríamos analizar de Cristina, que hace imposible
dialogar con el peronismo si no está Cristina en ese diálogo. Y ahí te encontrás con el conflicto ideológico. Bueno, y ahora voy a la responsabilidad de Cristina. Para decirlo de otra manera, Sí. que tiene que ver con la lógica de cualquier negociación, el acuerdo siempre es entre halcones. Cuando vos querés acordar con alguien, necesitas el que está más lejos que te trae a todos los demás. Hay un problema casi físico de mecánica de un acuerdo. Porque si yo traigo al más cercano, el que está más lejos lo va a denunciar como traidor. ¿Qué es lo que le pasa a Larreta cuando se quiere aproximar con Alberto Fernández en la época de la pandemia? Y desde el lado de Macri o desde el lado de Patricia Bullrich le decían, vos sos un colaboracionista del gobierno. Y esto es una física de la negociación y el acuerdo difícil de resolver. Y para colmo le aparece una figura como Milei que le elonga la cancha, que le alarga la cancha para el otro lado, digamos, porque también ¿Y qué hace? te corre desde ahí. Claro, y endurece a un sector. Claro, te obliga a un sector, junto por el cambio, A radicalizarse. a radicalizarse. ¿Por qué? Porque Macri y Patricia Bullrich ven que lo que Milei se está llevando a sus votantes, no a los de Larreta. Claro. Entonces tienen que decirle al votante de Milei, mirá que yo te doy en casa lo que vos estás buscando fuera de casa. Bueno, y eso genera tensiones internas que son las que estamos viendo dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, yo me quiero meter un poco en eso de cómo está la actualidad Juntos por el Cambio y del peronismo con este cambio de fórmula y todo lo que viene, pero quiero terminar un poco la idea del 2001, ¿no? De tu libro. El país industrializado, el país que nosotros conocimos, el obrero industrializado, las obras sociales sindicales, todo tenía como un núcleo de expansión, de movilidad social, hasta si se quiere, en el conurbano. Sí. Y ahí es donde hoy tenés el problema. O sea, porque ahí se produce murió. la crisis de ese modelo. Se murió ese modelo, digamos. Bueno, está agonizando desde hace 50 años. Sí. Los historiadores coinciden más o menos, los historiadores de la economía, en que eso empezó a suceder en mediados de la década del 70, y si quieren le ponen una fecha que es 1975, el Rodrigazo, primera vez que la Argentina supera el 100% de inflación. Sí, ahí empieza... Lo que estamos viendo es la agonía. Hay un libro muy lindo, un ensayo de Tulio Alperín, que él le pone como título La larga agonía de la Argentina peronista, claro. No del peronismo. Él está hablando del estado de bienestar, sí, tal cual se terminó de configurar con Perón en los años 50. Bueno, perfecto. Ahora, vos decías que esa base social, ese conurbano, tal cual como está ahora, es tentador para el populismo. Sí. Cristina sabe manejar eso, sí, y Cristina ha llegado con herramientas populistas. Ahora, la gente no vive bien. Los chicos, yo cubrí mucho tiempo educación para el diario, para La Nación. Bueno, no hay ningún indicador en educación, ninguno, Carlos, que haya mejorado en los últimos 20 años. Con el 6% del PBI, con la ley de financiamiento educativo, con leyes, con normativas que tienen objetivos claros, positivos, todo lo que vos quieras, y que ha hecho que, por ejemplo, a Daniel Filmo el kirchnerismo lo ponderara y lo entronizara como el mejor referente en la ciudad de Buenos Aires, que no le ha ido bien, pero era lo mejor que tenía. Porque decían, nosotros en educación estamos invirtiendo. Y la verdad, Carlos, que no hay ningún indicador ni de calidad educativa, ni de asistencia, ni siquiera de crecimiento en cuanto a la matrícula pública sobre la privada, en las evaluaciones. No hay ningún indicador que te demuestre que la educación ha mejorado, ha empeorado. Y yo, ¿por qué me meto con educación? No estoy hablando de economía, nada. Porque ahí te das cuenta que vos no estás formando tampoco recursos humanos para un mercado laboral que hoy desconocés. Porque también las nuevas tecnologías cambiaron, agilizaron, modernizaron todo el mercado laboral. Y vos hoy Argentina no está formando recursos humanos que puedan ser útiles a ese mercado laboral. No es la única función de la escuela, es formar ciudadanía. Pero también te tiene que formar para las dos cosas. Para ese mercado. Las dos cosas. Digamos, por un lado tenés un problema de capital humano. Sí. Como vos sabés bien, ha habido un éxodo de la escuela pública. Hacia la privada, sí. Durante los primeros 10 años de kirchnerismo, 800.000 alumnos pasaron de la pública a la privada. O sea, era que la escuela pública quedó como una escuela para el que está muy desatendido, muy sumergido socialmente, y es casi un lugar de asistencia social.
Ahí nos encontramos con lo que decíamos de Toyota en Zárate. Claro, por eso. Pero a su vez, la democracia, ¿en qué se basa la democracia? Básicamente en intercambios de mensajes, que suponen la creación de consensos y de corrientes de opinión, que después se pueden estructurar en partidos, pero, digamos, la idea de democracia es la idea de que, vuelvo al tema que hablábamos hoy cuando hablábamos de la democracia liberal, etcétera, constituimos una opinión pública para limitar al que manda. Ahí está el gran rol del periodismo, digamos, ¿no? En ilustrar esa opinión pública y volver al ciudadano cada vez más autónomo. La democracia supone que somos ciudadanos autónomos intelectualmente, que nos vamos emancipando todo lo que podemos, nunca lo vamos a lograr totalmente, de los prejuicios para poder votar, operar en el mercado político de manera lo más transparente posible. Eso requiere un mínimo de educación. Claro. Y si no tenés ese mínimo de educación, pasás a formas de opresión y de manipulación del voto y de la voluntad de la gente. Entonces, es un problema estratégico el de la educación. Carlos, hoy la mitad de los chicos que no terminan la secundaria en tiempo y forma, la mitad, y la mitad de los que la terminan en tiempo y forma no tienen comprensión lectora. Bueno, ahora cuando nosotros vemos qué pasó grave, ¿no? Con la abstención del 2021, sí. Cuando vos indagás en ese fenómeno, está bien, puede ser que la gente no fue a votar por miedo a la pandemia. Muchas explicaciones que yo he escuchado de gente que conoce muy bien el conurbano, de dirigentes políticos que están palpando y sintonizando y pulsando ese estado de ánimo todo el tiempo, te decían, no, fue la pandemia por otra razón. La gente dejó de ir a votar, el pobre dejó de ir a votar enojado, porque una de las novedades, Daniel, cuando mirás dónde está la abstención, como nunca en los barrios más pobres. Claro. ¿Por qué? Porque el cierre de los colegios, el cierre de las escuelas, tan rígido en la provincia de Buenos Aires, fue un error estratégico de Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque para el pobre, para la mamá que está viendo que la única salida que va a tener su hijo, mientras ella trabaja ayudando en una casa de familia, es la educación, que se cierre la escuela y ver que ese chico que había aprendido había empezado a aprender a leer, se olvidó de cómo se lee, o había empezado a hacer las cuentas, se olvidó de cómo se hacen las cuentas. Es dramático. Claro que sí. Entonces, eso produjo un enorme enojo con la política, entre los más pobres. Entonces, acá hay un tema crucial, estratégico, que tiene que ver con lo educativo, que como vos sabes muy bien, está marginado respecto de la agenda política central. No está entre los primeros, pero además no solo está marginado por el debate político, en las demandas sociales tampoco está. Está esa demanda, los sectores, pero la verdad que la gente está preocupada por la inflación, por el empleo, por la economía, por la inseguridad. La educación debe estar en sexto, séptimo, sí. Bueno, y en muchos casos se entiende porque hay demandas más urgentes de supervivencia material, biológica. Claro. Sí. Ahora, sin esa demanda social, la política no va a despertar. Yo siempre digo que hay que construir demanda social alrededor de la educación para poder hacer que los políticos debatan. La verdad que venga cualquier candidato y te diga, voy a invertir en educación, vamos a mejorar los... No, pero ¿cómo? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacemos con la formación docente? ¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías? Basta de pantallazo. Digo, hagamos estrategias nuevas educativas. La escuela está cambiando en todo el mundo. Los sistemas educativos se están cambiando en todo el mundo. Nosotros todavía estamos abrazados al recuerdo de Sarmiento. Realmente, Carlos, es un problema muy grave ese para se requeriría de un consenso político muy importante que debería incluir empresas y sindicatos. También. Porque también el sindicato tiene un enorme desafío en la representación de los trabajadores que se van quedando atrasados respecto de los saberes que hacen falta para manejarte en las nuevas formas de producción que vos estás señalando. Bueno, dicen que la mitad de los empleos que existan dentro de 25 años no los conocemos hoy. Entonces esto es mucho más dinámico. No es como nuestra época donde vos te formabas profesionalmente y después te mantenías, bueno, nuestra profesión te vas manteniendo activo, pero médicos se actualizaban,
Digo, esto va a ser mucho más dinámico en el futuro. Y la verdad que yo no sé si Argentina está preparada para esa demanda. Bueno, cuando vos ves el planeta, ahí te preocupas más, porque nosotros estamos atrasados en una región que se está atrasando, y si querés, Occidente se está atrasando respecto de lo que son los rendimientos educativos de los países asiáticos. Singapur, Corea, China, Sí, digamos, Japón, sí, por supuesto. están despegando en la competencia con chicos de las mejores universidades americanas. Sí, claro. Bueno, pero acá, Carlos, vos hablás con políticos permanentemente. ¿Cuántos políticos candidatos te hablaron de educación superior? No, Todo el mundo dice, no es un tema. tenemos una buena universidad. Nosotros tenemos una ley de educación superior que es de 1995. No había internet. O sea, no había internet. No era masiva, no era hogareña. No, internet es, si querés poner una fecha, 98. Claro, bueno, no había internet. Y esa ley de educación superior es la que regula la vida de los claustros, la vida de nuestra academia de educación superior, la vida académica de nuestras universidades, con una ley que se creó cuando no existía la educación a distancia, los trabajos prácticos a distancia. Cambió todo eso. Digo, todo eso cambió y yo no escucho a ningún político que diga hay que modificar la educación superior. ¿Por qué? Porque también están interesados en otra rosca, que es la de crear universidades para cada intendente, para que se volvieron a convertir en una especie de kioscos políticos. Lo digo con todo respeto porque son casas de altos estudios, pero en algunos casos no se justifican tener tantas universidades en el conurbano, pudiendo haber hecho una unificando presupuestos, si querés, administrativo y todo, y mejorar la oferta académica. Ninguna enseña ninguna carrera, medicina, algo que tenga mucho costo. Todas carreras humanísticas. En definitiva, la oferta de educación superior termina siendo plana y chata porque termina siendo barata, incluso para la oferta pública superior, ¿no? Termina siendo una especie de círculo vicioso, ¿no? Termina siendo una especie de círculo vicioso. Bueno, no quiero hablar tanto yo de esto, pero me entusiasmé porque veo en tu libro muchas cosas que me hicieron pensar respecto a cómo esa decadencia del conurbano también se llevó puesta a la educación. Todo eso que vos contás en el libro, hay una parte que es cómo se llevó puesta también a nuestra escuela. Las escuelas normales, las escuelas públicas. Las escuelas normales en nuestra época, ingresar a una escuela normal era un sentido para la familia de movilidad social ascendente. Seguro. Hoy no, claro. No. Hoy. Seguro. Hoy no, ¿para qué? No Seguro. tiene sentido, no aporta nada. Bueno, estamos ante un problema estratégico ahí. Claro que sí. Ahí está, ese es otro de los nudos que hay que desatar, sin duda. Presente político. A ver, ya estamos en elecciones. Abstención, ya tocamos eso, me decís que va a ser uno de los grandes problemas. ¿Cómo ves la convivencia? Te voy a llevar primero por el lado de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves la convivencia dentro de Juntos por el Cambio el 14 de agosto, después de las PASO? Depende mucho de cómo se llega al 13. Yo no sé si hay en Juntos por el Cambio una mesa de diálogo para acotar el conflicto. ¿Por qué? Porque si yo le inculco a mi votante que el otro es el demonio, después me va a costar de explicarle que, bueno, que ahora que ganó, no es más el demonio y tenés que votarlo. Sí. Hace más o menos 2 o 3 meses, la diferencia que había entre en la visión del país y de la agenda que tenía un votante de Patricia Bullrich respecto de la visión que tenía un votante de Larreta coincidían en 90%. Hoy deben coincidir en 65%. Y no hay divergencia. Entonces vos estás planteando un problema. Claro, estoy pensando cómo va a ser la coalición opositora para convivir, ¿no? Porque si a mí me explican que Patricia Bullrich es una genocida y gana Patricia Bullrich y yo voté a Larreta, probablemente después parte de ese votante va a decir quiero votar a Massa.
no a Bullrich, que se fue muy lejos. Y al revés, si me dicen que Larreta es casi un comunista y voté Bullrich, bueno, lo tengo a Milei, mucho más cerca que Larreta, que me lo llevaste demasiado lejos. Acá hace falta el sentimiento de pertenencia a un grupo, hace falta diálogo y negociación, acotar la irracionalidad que tiene todo conflicto. Yo creo que hay una defección de Macri, que de Macri se podía esperar por su rol de expresidente una función ecuménica, y hoy Macri es el abanderado de un sector, yo diría que es nítidamente, aunque no se lo vea en la superficie, el jefe de campaña de Patricia Bullrich en muchos sentidos. Es una pena, pero acá hay un conjunto que podría ser un activo de la política argentina, que eso exista como conjunto, y empezamos a ver que se resquebraja. Y se resquebraja por otra razón, además, Daniel. El contrato básico de Juntos por el Cambio era el antikirchnerismo. La amenaza, lo voy a poner en términos muy exagerados, caricaturescos, irónicos, si querés. La amenaza a la instalación de una dictadura bolivariana hizo que se junten cosas que no eran tan juntables. Carrió y Macri. Los radicales que hoy se pueden mirar en Lustó con los conservadores que se miran en Bullrich, que son dos culturas totalmente distintas a lo largo de toda la historia argentina. Bueno, suprimieron diferencias en función de la amenaza de esto otro, en la medida en que esto otro es menos amenazante, que pierde poder, y ha perdido poder. Es más, Cristina dice que a lo mejor salen terceros, me parece que se equivoca, pero ella tiene ese temor. Esto otro se empieza a resquebrajar, y el contrato queda menos claro. Entonces acá hay un problema que tendrán que resolver. Ahora, parte de ese problema, vos recién lo nombraste la responsabilidad de Macri. ¿No pensás que Macri también quedó atrapado en ese núcleo duro que todavía no aceptó que el candidato no sea Macri? Porque hubo un momento, yo lo ves en redes sociales, por ejemplo, y lo ves en redes sociales. La culpa de que Macri no sea candidato la tienen Larreta, Carrió, Morales, todo porque lo traicionaron. Hay un grupo de tuiteros, no sé si son representativos o no, pero yo también lo escucho en la calle, lo escucho con familiares. La culpa es de gente que no supo apoyarlo a Macri porque era él, no era otro. Y entonces, a lo mejor Macri también quedó atrapado en esa lógica. No supo pararse como el padre de todos y dijo, bueno, me quedo con los que querían que yo sea, que están de este lado, van a votar de este lado. Es muy difícil y no corresponde tener hipótesis sobre las intencionalidades de alguien, sobre la intencionalidad de alguien, sobre sus intenciones, sus motivaciones más profundas, subjetivas. Macri dice que él renuncia a la candidatura, casi diría en un gesto pedagógico. Pudiendo ganar, renuncia a ganar, pudiendo ser, renuncia a ser, para hacer un aporte a que la política no sea caudillista. Es una lectura, es la lectura de Macri. Cuando uno mira las encuestas, bueno, yo no conozco ninguna encuesta que diga que Macri podía ganar un balotaje. Había un nivel de imagen positiva, negativa. Pero podía ganar la interna. Probablemente pudiera ganar la interna y después construir el triunfo. Claro. No se animó, no quiso, no pudo. No sé cuánto habrá sufrido Macri en su interioridad la derrota del 2019, tal vez no quiso pasar por la misma experiencia, arriesgarse a pasar por ese, no sabemos. Creo sí que hay un enojo muy profundo de Macri con Larreta. ¿Por qué? Quiero entender que Macri cree que Larreta se precipitó prematuramente en un parricidio que podría haber evitado entre el 2019 y el 2021. Cuando no lo llevaban a la campaña, cuando lo ninguneaban, lo hacían bajar de los escenarios, le escondían el micrófono.
todo eso lo ha vivido como una humillación injusta. A lo mejor los que dicen lo que vos estás mencionando, que no lo tengo muy claro, pero supongo que puede referirte a todo eso. Claro, ahí es como en las relaciones de pareja, ¿quién empezó? Claro. Larreta puede decir, sí, también a mí me espiaban en la época de Macri. Digamos, ¿quién agravió primero a quién? Yo creo que ahí hay un problema, más allá de los agravios personales, de concepto, de estrategia, de interpretación de la política que se produjo. Si tuviéramos que ponerle una fecha, vamos a poner septiembre del 18, que es cuando hay un grupo importante dentro del PRO que pide la cabeza de Marcos Peña y de Duhovne, que es pedir el corazón del gobierno de Macri. Ahí empieza un conflicto. Y es un conflicto derivado... ¿Y en ese grupo estaba Larreta? Sin duda. En ese grupo estaba Larreta, en ese grupo estaba Nicky Caputo, en ese grupo estaba Vidal. Vidal estaba, claro. Digamos, era un bloque que tenía... Estaba Frigerio, estaba Monzó. Era un grupo que dice, por este camino no tenemos que ir. Vidal que quería desdoblar la elección de la provincia. No después, claro, ¿no? Sí, pero... Después, pero digo, acá hay una discusión respecto de la viabilidad de ese programa económico, de si había que mantenerse en ese programa económico tal cual se había pactado con el fondo, si había que seguir una tensión como la que mantenía Macri con el peronismo o había que pactar con el peronismo. Digamos, lo que Macri hoy sintetiza con un eslogan, el cambio o no cambio, qué monto de cambio, que para él cambio significa una receta de gran intervención ortodoxa sobre la realidad, de liberalización de la economía, apertura económica, reducción del Estado. Esto se está discutiendo larvadamente desde aquel fin de semana que fue una especie de deliberación donde Macri dijo, me mantengo en la mía. Y sostuvo a Peña sobre todo. Bueno, esta es una discusión que ahora está abierta y que me parece que tiene dos dimensiones. Una dimensión que es electoral, la disputa entre dos candidaturas, Bullrich-Larreta, y una dimensión que no es electoral, que va más allá de lo electoral, que es política, y es una discusión de liderazgo y de definición de qué es Juntos por el Cambio y de qué rol tiene que tener cada actor en esa coalición, y es una discusión entre Larreta y Macri. Y daría la impresión de que conceptualmente las sensibilidades que hay ahí adentro no están representadas por la línea divisoria partidaria. Digamos que ya no me lo explica PRO por un lado, UCR, Coalición Cívica por el otro. No. Hay una parte del PRO que tiene una sensibilidad mucho más cercana a la Coalición Cívica y al radicalismo que otra parte del PRO. Como si hubiera que hacer un trazado distinto. Bueno, está claro, incluso... Y esto se manifiesta de manera muy contrariada, muy cínica, velada en la disputa por la capital. La alianza de Larreta con Morales es una alianza que todos vemos, incluye a Lustó. Y Lustó es el candidato que va en contra del apellido Macri. Y esto es así. Y no sé si Larreta está tan cerca del PRO en esto. O está más cerca del radicalismo y de la coalición cívica. Bueno, pero digo, con las fórmulas radicales que cada uno lleva, hay son señales muy claras. Bullrich elige a Luis Petri. A mí es una sorpresa para algunos. Para mí no fue sorpresa. Yo tenía algo de información de que por ahí iba. Porque, bueno, si uno lo quiere caracterizar, ¿cuál es el perfil de Luis Petri? Seguridad, mano dura, un halcón de pura cepa. Y Bullrich dijo, mi fórmula tiene que ser esta. Yo no voy a lavar mi imagen, yo voy por el voto duro, voy a buscar ese voto. Y en cambio, Larreta, también es cierto que antes de formalizar el acuerdo con Gerardo Morales, Morales también mostró su lado duro con el conflicto de Jujuy, que también a Morales hay que
no hay que tomarlo como una persona liviana para hacer política. Hay que gobernar Jujuy con Milagrosala, con lo que heredó, y lo gobernó 8 años. Morales es un caudillo. Es un caudillo. Digo, tampoco es será dialoguista, radical, pero también yo lo pongo del lado de las personas que toman decisiones. Andá a Jujuy Sí. y estudia el entorno de Morales y vas a ver que a Morales le tienen miedo. Sí, claro. Por eso. En el entorno de Morales no lo miran a los ojos. No lo mira. Exactamente. Es un caudillo. Es un caudillo. Y de convicciones y de mano firme. Pero al margen de eso, es un radical que auspicia el diálogo con otros sectores, ¿no? Auspicia el diálogo con otros sectores, no lo ve tan pegado como sería Petri, como serían otros radicales que uno puede, Carolina Lozada, Rodrigo Loredo, que tiene un discurso más antiperonista, si se quiere. Eligieron jugarse lo que se define en la interna de Juntos por el Cambio, son no solo dos candidaturas, sino dos formas de lo que puede ser un gobierno de esa coalición. Dos formas distintas. Y dos estrategias electorales. Yo creo que Bullrich parte de la hipótesis, esto lo podés ver en muchos lugares, en España es la misma discusión, en el PP, por ejemplo, ahora frente a la posibilidad del poder. La pregunta es, ¿esto es una interna o es una elección general, las primarias? Bullrich se contestaría, esto es una interna, donde yo trato de apropiarme de la quinta esencia del grupo, que es, para definirlo, antikirchnerismo. Yo con lo otro no dialogo. En alguna medida porque no puedo aspirar a lo otro. Claro. Entonces yo trato de contener el voto de Milei, porque ese es mi voto, no es de Larreta el que se va con Milei, es mío. Entonces le tengo que hablar a ese votante y le hablo a un núcleo duro que me permite ganar la candidatura del club. Sí. Larreta te diría, no es así. Esto es una elección general, parece una interna, pero es una elección general, donde todos vamos a una elección general, donde yo puedo aspirar al votante peronista, al votante que votó a Mansur en Tucumán, o al votante que votó a Schiaretti este fin de semana en Córdoba, o al votante que vota a Bordet, o al votante desencantado de Alberto, que no quiere a Cristina, pero se ilusionó con Alberto y ahora ve, o al antiguo votante de Massa. Tengo derecho a aspirar a ese votante. Y con ese votante me voy a quedar con la candidatura, con parte del PRO, el radicalismo y ese votante. Si la fórmula oficialista hubiera sido Guado de Pedro Mansur, era Disney para la Pero, derecha. a ver, estamos muy cortos de tiempo. ¿Cristina ganó o perdió con el cambio de fórmula? Porque cuando uno dice, Massa se quedó con el premio mayor, pero ves la lista de diputado provincial, no tiene mucho Massa en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina se quedó con bastante de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es lo que le interesa. Yo no sé si perdió. Malamud dice, por ejemplo, Andrés Malamud, vos lo conocés, gran politólogo, analista, me dijo el otro día en la radio que Cristina no perdió, hay una sola lectura. Cristina ganó, porque se quedó con casi toda la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que pensar en cuál es la estrategia de Cristina. Para entender lo que te dije recién, una hipótesis respecto del futuro. Sí. Lo de Larreta y Bullrich. Bueno, Cristina. ¿Cristina qué piensa? Que el peronismo va a una catástrofe electoral. Y que si no va a una catástrofe electoral, va a un gobierno de ajuste. Dentro del marco del acuerdo con el fondo. Te lo voy a poner en estos términos un poco intrincados. Yo creo que Cristina está feliz de que le hayan impuesto a Massa. Que le permite decir, la derrota ahora es de Massa, si hubiera tenido que ir con Guado de Pedro era mía, y el triunfo en todo caso también es de Massa. Porque esos 4 años, supongamos que ganara Massa, yo me voy a diferenciar de Massa como me diferencio de Alberto, porque van a ser 4 años horrorosos de ajuste. Entonces me quedo con lo que rinde. Me quedo con la provincia de Buenos Aires, me quedo con el Congreso, me quedo con los senadores con los cuales voy a controlar a Massa o con los cuales me voy a oponer a Bullrich, Larreta, el que venga. Entonces,
como mi hipótesis es que yo no voy, lo que viene no va a ser la posibilidad de un gobierno expansivo, donde nosotros podamos darle a la gente las cosas que la gente espera de nosotros, bueno, juego a la defensiva y es una estrategia absolutamente defensiva, a mi juicio es exitosa. Y ya lo empezó a limar a Massa desde el discurso en el acto del otro del día, avión. Del avión, sí. Donde dijo, primero, es un candidato por descarte porque la candidata que mide soy yo. Segundo, mi candidato era Guado de Pedro. Este es un candidato que deriva del veto de Alberto. Digamos, no tengo Lo nada que ver mató con- Alberto. Bueno, eso es Era lo que está acostumbrado a Sí. hacer todos los días, ¿no? Matarlo a Alberto. Matarlo a Alberto y a Victoria Tolosa Paz y a todo lo poco que tenía el albertismo. O sea, lo dejó a Alberto en una situación de... Lo único que le interesaba es que sus dos amigos sean diputados. Básicamente terminó diciendo eso. Porque Bueno, sí. Básicamente fue eso. Y traidor de Yoli. Y traidor de Scioli. Carlos, me dio mucho placer tenerte en el Para programa, mí también, La fue un verdad gusto. que me gustó Me encantó mucho, la conversación. Muchas muy gracias, linda Daniel, charla gracias. y te felicito por el libro. Muy amable, muy generoso, Me parece gracias. que es una revelación y muy interesante para todos los que, para la gente en común, para todo el mundo, pero sobre todo para los que dedicamos al periodismo, es un lugar para nutrirse de muchas ideas. Muchísimas gracias. Situaciones. Gracias. Gracias, Carlos. Nos vamos, ¿eh? Una noche con ideas en primer plano. Te espera la próxima. Ojalá con un invitado que esté a la altura como el que tuvimos hoy. Hasta la próxima.